Buenos días, mi nombre es Andrés Suárez. Me gustaría hablar sobre las distintas problemáticas, en este caso específicamente sobre la política, la afiliación política y la corrupción en nuestras instituciones, en nuestro país, que es uno de los factores más importantes que afecta a nuestra sociedad en distintos aspectos. Me gustaría tomar en cuenta el texto del rol de la afiliación política, de las creencias y discursos. En este documento podemos encontrar mucha información. Esta información tiene que ver con factores que han tenido que ver con la idea que tenemos todos de la corrupción ahorita, de cómo se desenvuelve, por qué se desenvuelve y por qué parece que hay unas personas que somos más propensas a ellas que otras, teniendo en cuenta distintos factores culturales, socioculturales, demográficos e inclusive históricos, desde la conquista y este tipo de cosas. La idea es plantear cierto tipo de soluciones. Personalmente pienso que es muy complicado plantear una solución que tenga que ver con la corrupción en este caso. ¿Por qué? Porque primero que todo pienso que para luchar contra la corrupción uno tiene que empezar desde uno mismo, personalmente, tiene que aceptar ese tipo de cosas y tiene que saber que no está bien y que debe saber qué es lo que tiene que hacer en este tipo de situación. Ahora, según las lecturas, según las conclusiones a las que yo llegué basado en eso, puedo decir que lo primero y lo más importante es la educación de las personas. Según el texto del rol de la afiliación política, en él encontramos que una de las conclusiones que se llegó a partir del estudio es que la educación es un factor supremamente importante a la hora de detectar cierto tipo de conductas de corrupción que al ojo de la mayoría de la gente que no sea educada de una manera u otra, mm, pasarían por alto. Entonces, creo que primero que todo la educación y tener en cuenta que este tipo de educación nos va a dar más herramientas para poder detectar esa corrupción y poder luchar contra esa corrupción. Esa sería la primera parte. La segunda parte, me parece importante que los recursos, que sean recursos en este caso estatales, es decir, todo lo que nosotros proveamos con impuestos y este tipo de cosas que se supone se deben invertir en cuestiones de infraestructura, en cuestiones de programas sociales, de educación, este tipo de cosas, sean invertidos de esta manera. ¿Cómo poder garantizar esto? Pienso que lo que se puede hacer es una veeduría, pero una veeduría que sea imparcial, es decir, se puede llegar a pensar en algo que tenga que ver con la oposición, es decir, si, no sé, digamos en la alcaldía de Bogotá hay un sector que es, por decir algo, de una extrema derecha o de derecha. La veeduría la tendría que hacer, obviamente, gente que sea capacitada, gente que sea imparcial, a pesar de sus diferencias políticas, pero que realicen una veeduría responsable. Con esto, ¿yo qué pienso que podemos hacer? Podemos disminuir el mal uso de nuestros recursos económicos, las prebendas, por ejemplo, ese tipo de privatizaciones, ese tipo de concursos en los que se entra, en los que el que gana lo hace por ser amigo de, por ser fulano de, este tipo de cosas. Yo pienso que esas podrían ser soluciones. Lo primero, la educación. Lo segundo, una veeduría y un ojo crítico y un ojo imparcial que verifique, que revise, que controle ese tipo de manejo que se le da al dinero en, bueno, para el uso público, el uso de lo que se quiere hacer. Muchas gracias.